Para definir qué es un abuso litúrgico, lo más rápido, lo más sencillo, es todo aquello que se salga de las normas litúrgicas, aunque esté difundido, aunque todo el mundo lo haga, si está mal, hay que corregirlo, pues es un abuso litúrgico. Por ejemplo, el levantar las manos y cogerse las manos en el Padre Nuestro. Será muy bonito, pero no es litúrgico. Por lo tanto, eso sería un abuso litúrgico. Entonces, los abusos litúrgicos pueden ser espontáneos, esporádicos, puede surgir porque sí, como un aplauso, o puede ser algo que ya está sistematizado y está enquistado, enraizado en la propia comunidad parroquial. Y a veces, pues, ay, pues como lo he visto en tal parroquia, lo vi en tal misa de tal boda, pues me gustó, voy a ver si lo hacemos también en mi parroquia. Aunque sea algo natural, aunque sea algo normal, eso sería un abuso litúrgico. Y luego también pues hay algunos abusos litúrgicos que pues parecen que no lo son, que pasan desapercibidos y pues como que no pasa nada. Sería algo así como los pecados veniales. Bueno, no pasa nada, lo dejamos pasar y ya está. Pero habría que tener claro que hay una instrucción de la Iglesia que se llama Redemptionis Sacramentum, donde en el número 173, leo personalmente, dice, aunque el juicio sobre la gravedad de los actos se hace conforme a la doctrina común de la Iglesia y las normas por ella establecida, como actos graves se consideran siempre, objetivamente, los que ponen en peligro la validez y la dignidad de la Santísima Eucaristía. Es decir, todo aquello que ponga en peligro la Eucaristía, esos son muy graves. Y entre esos pecados, abusos litúrgicos muy graves, podríamos dar bastantes. Entre ellos serían aquellos que sustraen o retienen con fines sacrílegos la Santa Eucaristía o incluso que las arrojan al suelo. Los que atentan contra la realización de la liturgia, es decir, aquellas personas que, pues mira, va y resulta que el sacerdote prepara el ofertorio, prepara el pan y prepara el cáliz, pero en el momento de llenar el cáliz en el ofertorio con el vino y la gotita del agua, resulta que no hay vino en la vinajera, pero como nadie más va a comulgar con el vino, yo sigo normal y corriente, hago como que lo he puesto y nadie se entera, y entonces lo que hay ahí es una simulación. Esto es grave, no, es graviora delicta. Se tiene entendido como un delito muy grave, porque entre otras cosas no habría misa. El fiel comulgaría y el fiel entendería que ha recibido el cuerpo de Cristo, pero el sacerdote en conciencia sabe que no ha habido misa. Por ejemplo, la concelebración también en la Eucaristía con miembros de otras comunidades que ya no tienen sucesión apostólica o que no reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. Es decir, a lo mejor llega a mi parroquia un sacerdote de un rito oriental no en comunión con la Iglesia y el sacerdote o algún fiel con toda la buena intención le pone un sitio privilegiado en el presbiterio, en el altar, como si fuera un celebrante más. Eso también sería un grave abuso litúrgico e indignidad contra la Eucaristía. O incluso a aquellas personas, también aparte de ser un sacrilegio, se entiende que también es un abuso litúrgico a aquellas personas que yendo a comulgar sustraen la Eucaristía. No solo es un acto sacrílego, sino que a su vez también sería un abuso litúrgico. Después de esos gravísimos delitos estarían los actos graves, que por no ser gravísimos no significa que tampoco sean un abuso litúrgico. Todos estos los podemos encontrar en un documento también de la Iglesia, en el que hemos dicho, en los numerales 48 y 52, en el 56, bueno, son muchos números, pero los voy enumerando y lo vais a entender fácilmente. Consagrar especies distintas al pan ácimo de trigo y al vino de uva. Es decir, yo cojo y en vez de consagrar el pan que sea de trigo
o el vino que sea de uva, pues cojo mosto y cojo pan de maíz o unas tortitas de hacer tacos o cualquier otra cosa. No, no habría Eucaristía y además sería un abuso litúrgico y un sacrilegio. Omitir, por ejemplo, estos serían más por parte del sacerdote. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo tal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Eso también sería un abuso litúrgico, porque la Eucaristía no es del sacerdote. Y si yo estoy peleado con el Papa o estoy peleado con el obispo, la Eucaristía no es mía, es de la comunidad y para rezar y orar por todos los miembros de la iglesia. Y la misa, al no ser mía, la Eucaristía, al no ser mía, yo no puedo decir por quién la comunidad puede o no puede, o ha de o no ha de rezar. Celebrar la Eucaristía en una mesa de comedor donde además hayan otros alimentos. La Eucaristía solo puede celebrarse sobre el mantel blanco y el corporal y sin otro tipo de alimentos que puedan confundir. Un grave abuso litúrgico que redacta el número 91 sería el negar la comunión a un fiel solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado, y a mí me gusta que me la den de pie, o de pie porque el sacerdote quiere que sea de rodillas. No, la Iglesia tiene tres maneras de cómo recibir la comunión y el fiel, a discreción y según su preparación o su devoción, la puede recibir de cualquiera de las tres formas: de rodilla y en la boca, de pie y en la boca, o de pie y en la mano. Si se decide recibir la comunión en la mano, siempre y cuando la conferencia episcopal de ese país lo haya permitido, y a día de hoy creo que está en todo el mundo, el sacerdote no debe dejar, o el ministro de la Eucaristía no debe dejar que se aleje sin haber consumido el Santísimo Sacramento, la hostia. Eso lo estipula el número 92. Eso también sería un abuso litúrgico. Yo a eso le llamo así comúnmente como pequeñas protecciones del corpus dentro de misa. La gente que comulga y luego casi que hasta que no llega al banco no comulga. Lo que ha hecho es recibir la comunión y se va de procesión del corpus. Entonces, no. Permitir que los fieles tomen la Eucaristía directamente del copón y autocomulguen, y lo mismo del cáliz. Eso también es un abuso litúrgico. Ay, pero es que el sacerdote lo permite. Sí, pero tú colaboras. Es que a mí me gusta mucho. Sí, pero es que la comunión se recibe. Tomad y comed. Tomad y bebed. No dice cogedlo y serviros. No. El Señor dice tomad. Y cuando alguien se toma es porque alguien lo da. Y ese alguien es el sacerdote que actúa in persona Christi. Por ejemplo, en las bodas también se ha visto que la comunión a veces de los esposos, el esposo le da la comunión a la esposa y la esposa al esposo. Eso no se puede permitir ni es lícito jamás. Luego también otro de los graves peligros y a su vez también abuso litúrgico es permitir que durante la distribución de la Eucaristía, por ejemplo, llega al ofertorio, han venido en el ofertorio 7 copones de formas, pero el sacerdote levanta la vista y dice, con 2 tengo bastante. Los otros 5 se quedan en la credencia. Entonces, si se quedan en la credencia, esos copones no están consagrados. Pero ahí resulta que hay, pues ahora resulta que sí, que calculé mal. Y con disimulo, como el fiel no lo sabe, o por ignorancia un ministro de la Eucaristía lo coge y da la comunión con eso. Primero ha sido una negligencia del sacerdote, segundo se llama abuso litúrgico y tercero es una simulación de la Eucaristía. Entonces es no solo un abuso litúrgico, sino también un engaño a los fieles, distribuir durante la misa o antes de ella hostias no consagradas a manera de comunión. Todo lo que estoy diciendo está regulado en este documento que os había citado al principio, Redemptionis Sacramentum. Dar la comunión bajo las dos especies sin una debida precaución, por pequeño que sea, por la profanación de las especies. O que un sacerdote celebre la Eucaristía en un templo o en un lugar de cualquier otra religión que no sea cristiana católica.
eso también podría inducir a error, a duda, podría inducir perfectamente a que todo vale, todo sirve o en cualquier lugar se puede hacer la celebración de la Eucaristía. Otro de los más extendidos que se puede comprender en lugares de misión es utilizar vasos sagrados, pues vasos comunes. Coger un vaso de Duralex, un vaso de cristal, de vidrio, de cerámica, que sirva de cáliz y un platito o cuenca donde a lo mejor podríamos poner 7 u 8 galletitas de pasta de café y ahí ponemos el pan y con eso tenemos para hacer la Eucaristía. No, ahí, como dice el documento en su número 117, lo que habría es una falsa tributación de honor al Señor en el Santísimo Sacramento del altar, que aunque a los ojos de los fieles ahí está el Señor, pero oye, se debilita la visión a los ojos de los fieles de que ahí verdaderamente está el Señor. ¿Te importa nada cómo viene el Señor? No, los vasos sagrados han de ser vasos sagrados, han de ser con una dignidad y con un valor artístico para que no corramos ese peligro de debilitar a los ojos de los fieles la presencia real de Cristo. Otra de las grandes y muy extendidas como grave abuso litúrgico es cuando el sacerdote celebra la Eucaristía sin llevar las correspondientes vestiduras sagradas, o solo la estola, o la estola sobre la ropa que yo ahora mismo llevo, o que sobre el hábito de dominico, de franciscano, o lo que sea, me pongo la estola sin un alba, sin una casulla, y con eso pues celebro la Eucaristía. No. Otro de los graves abusos litúrgicos, y aquí hay que incluir a todos, no solo a sacerdotes diáconos, sino también a los laicos, a los seglares, que es que cuando, por ejemplo, un jueves o en alguna ocasión se expone el Santísimo Sacramento del altar, se deje expuesto sin vigilancia. Eso también es un abuso litúrgico y además se corre el peligro de la profanación. Otro de los grandes abusos litúrgicos son las vestiduras. Si el sacerdote por omisión no se las pone, como decíamos antes, que sobre la cogulla monacal me pongo la estola y no me pongo la casulla y celebro la misa, está por el otro extremo, que un seglar, que un ministro, que una persona que no es ministro de la Eucaristía, que no es sacerdote, diácono u obispo, que no es un ministro ordinario de la Eucaristía, simule ser un ministro ordenado, es decir, como dice el número 153, pues vale, yo puedo hacer de acólito. Me pongo un alba o me pongo una sotana y un roquete. Pero no por ello, para que quede más bonito, como yo voy a llevar el incensario, encima el sacerdote, aunque no me ponga la estola cruzada, me revista sobre el alba con una dalmática o con una capa pluvial o con algún elemento que pueda dar a pensar que esa persona que está en el altar es un diácono o es un sacerdote. Eso es peligroso. No solo un abuso, sino que esa persona además está haciendo un grave atentado contra la Eucaristía. O permitir en una parroquia, cuando llega un sacerdote, simplemente por ir vestido así, no significa que sea sacerdote. Todo sacerdote lleva una credencial, un celebret, un placet de su obispo, que son para todas las diócesis del mundo, donde está claro que cualquier sacerdote que ve ese documento sabe quién es el que lo lleva y que verdaderamente es sacerdote. Permitir que hayan sacerdotes que han perdido el estado clerical o gente que simula ser sacerdote celebren los sacramentos. Eso también sería un delito o un acto grave que a su vez sería un abuso litúrgico. Entonces, también hay otros pequeños abusos litúrgicos diferentes que ya ni son graves, ni son graviora delicta, es decir, delito gravísimo, pero que también habría que tener en cuenta, que los relataremos a continuación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta sobre estos delitos que están en Redemptionis Sacramentum es que, por pequeño que sea el abuso litúrgico, por pequeñito que pueda parecer, hay que corregirlo en todo momento. Hay que corregirlo con cariño y con amor. Por ejemplo, los aplausos.
los aplausos en la Eucaristía. Pueden decir que, bueno, es que en el nuevo orden, en la misa del Concilio Vaticano II, se permite, no, no se permite. Y voy a hacer un recorrido desde el Papa Pío X, pasando por Juan XXIII, luego Benedicto XVI, es decir, mucho antes del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II con Juan XXIII y el post-Concilio Vaticano II con Benedicto XVI. Es decir, por ejemplo, San Pío X, cuando los fieles iban a visitarlo a San Pedro del Vaticano, donde no solo se podía, él les corrigió cuando estaban allí esperándole a Pío X, empezaron todos a aplaudirle, a decir viva el Papa y demás dentro del templo, y entonces el Papa Pío X, San Pío X, les corrigió con cariño y les dijo, non se aplaudi il servo nella casa del padrone, no se puede aplaudir al siervo en la casa del dueño. Es decir, ¿cómo vamos a aplaudir al que representas si no está el representado? Juan XXIII hizo algo parecido copiándole al Papa San Pío X, donde le dicen al Papa, cuando van a recibirlo y demás, que está muy contento de haber llegado hasta allí. Estamos hablando del cuarto domingo de Cuaresma, cuando se le presentan unos fieles en San Pedro del Vaticano, y entonces dice, pero sí he de expresar un deseo. Este sería que en la iglesia no gritéis ni aplaudáis y ni siquiera saludéis al Papa, porque templum Dei, porque el templo de Dios es el templo de Dios. Así que si vosotros estáis contentos de encontraros aquí, en esta hermosa iglesia, imaginaos si no está contento el Papa de ver a sus hijos, pero recién llegado para estar con ellos, no les aplauden la cara, y quien está ante vosotros es el sucesor de San Pedro. Es decir, si estamos dentro de la iglesia, estamos para honrar, alabar, adorar y dar gloria a Dios, no al ministro, no al que representa el ministro. Es decir, no se puede en la iglesia hacer lo que nos dé la gana. Luego hay un libro muy bueno, que sería aconsejable buscarlo, incluso está en internet en PDF, que es El espíritu de la liturgia de Benedicto XVI, donde lo edita Ediciones Cristiandad, y en la página 241-242 dice el Papa Benedicto XVI explicando algo que él vivió en el Concilio Vaticano II, porque él fue observador y secretario del obispo de su diócesis en el momento del Concilio Vaticano II, y luego como Papa explicó claramente qué es lo que el concilio quería decir. Y en este libro, que es El espíritu de la liturgia, una introducción, dice ahí en las páginas 241-242, leo literalmente, cuando se aplauda por la obra humana dentro de la liturgia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia y ha sido sustituida por una especie de entretenimiento de inspiración religiosa. Este tipo de atracción no dura mucho. En el mercado de las ofertas de tiempo libre, cuando siempre incorpora formas de lo religioso para incitar la curiosidad del público, es imposible hacer la competencia. Yo mismo he asistido a una celebración en la que el acto penitencial se sustituyó por una representación de danza que, como es obvio, concluyó con un gran aplauso. ¿Podríamos alejarnos más de lo que realmente es la penitencia? La liturgia solo podrá atraer a las personas si no se mira a sí misma, sino a Dios, si se le permite estar presente en ella y actuar. Entonces ocurre lo que es verdaderamente extraordinario, lo que no admite competencia, y las personas sienten que aquí ocurre algo más que un aprovechamiento del tiempo libre. Es decir, no se puede ni se debe aplaudir porque eso es nuestro sentimiento, no es la liturgia, no dejamos actuar a Dios. ¿Eso significa que no puedo expresar mis sentimientos en las celebraciones eucarísticas? No, al contrario, tú puedes sonreír, puedes llorar, puedes emocionarte, pero no puedes imponer un aplauso, no puedes imponer
de eso lo hablaremos un poquito más adelante, una postura corporal o no puedes imponer tu gusto a la liturgia, porque hay que recordar que la Eucaristía, cualquier sacramento, cualquier acto de la Iglesia, no es propiedad del sacerdote que la celebra, del obispo, del diácono, ni del fiel que participa, sino que es la historia, la tradición, el pozo de los siglos que ha ido decantando en una liturgia que no es nuestra, sino que es de Dios, para Dios y con un orden. Entonces existen peligros muy serios que a veces, pues oye, pueden parecer que bonito, que bien, pero como decía el Papa Benedicto XVI en este libro del espíritu de la liturgia, lo sentimental, los gustos, los caprichos, pues se acaban cuando esa persona deja de, para él, tener sentido eso. Entonces, ¿qué aporta que alguien diga, pues aquí hay que aplaudir? Pues, ¿por qué? Porque es mi sentimiento, porque es lo que me gusta, pues a lo mejor a otro no le gusta. Entonces, cuando en la liturgia ponemos gustos, fastidiamos. Y por ese fastidio comenzamos a hacer abusos e incluso nos convertimos en tiranos. Si este no hace lo que yo he dicho, incluso mejor que no venga. Y hemos expulsado incluso así, con nuestras actitudes, a alguien de la celebración de la Eucaristía. Entonces, para ello hay que tener muy claro que hay dos, incluso tres documentos que hay que tener siempre en cuenta a la hora de saber si algo es o no es un abuso litúrgico. En primer lugar, la instrucción general del misal romano. ¿Dónde me encuentro yo eso? Delante del misal romano, delante del misal del altar, está explicado todo, absolutamente toda la Eucaristía con sus ritos, sus posturas, sus momentos, sus oraciones. Ahí está todo explicado. Y lo que no esté ahí explicado es que no existe, no se debe hacer ni se puede hacer. Otro de los lugares donde podemos acudir es al Código del Derecho Canónico, donde está especificado todos los sacramentos, aparte de la administración de la Iglesia, de los demás casos y temas que tienen las leyes eclesiásticas. Y el ceremonial de los obispos y el ceremonial de rito romano moderno. Todo eso sería nuestro marco jurídico donde uno puede y debe mirar si cuando prepara una celebración de la Eucaristía, lo que se va a hacer es conforme o será un abuso litúrgico o incluso más aún un delito grave contra la Eucaristía. Y a la vez, al ser un delito grave contra la Eucaristía, pues resulta que también estás haciendo una falta de caridad grave contra la comunidad, contra los hermanos que van a celebrar contigo la Eucaristía, porque ya no van a celebrar la Eucaristía, sino que van a celebrar un ritual que a ti te gusta y a ti te llena, y ya no les estás ofreciendo la misa. Entonces, ¿cuáles serían, por así decirlo, los 10 abusos litúrgicos más serios, más graves y más comunes? Pues en primer lugar, que el que preside la celebración de la Eucaristía o el que proclama algún texto no proclame lo que está prescrito. Es decir, por ejemplo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que el sacerdote, en vez de decir el Señor esté con vosotros, diga el Señor esté con vosotros y con vosotras. Que empiece con un lenguaje inclusivo o que cambie las fórmulas. Por ejemplo, estamos ahora en el primer domingo del Adviento. El Gloria no se proclama. Lógicamente, yo no lo proclamo y atiendo a la rúbrica. Pero pongamos que ya estamos en el tiempo de Navidad o que estamos en el tiempo de Pascua. Ay, pero tengo muchas celebraciones. Como llevamos todo el Adviento y toda la Cuaresma sin proclamar el Gloria, el domingo de Pascua y el domingo de Navidad, como tengo mucha prisa, como no se van a dar cuenta, tampoco lo proclamamos. Y omito ese texto, omito la proclamación de la oración del Gloria o del Credo. Entonces, eso sería un abuso litúrgico. Es decir, no proclamar o no hacer las fórmulas tal cual están prescritas en el ordinario de la Eucaristía. Otro abuso litúrgico sería interrumpir la Eucaristía. Por ejemplo, el sacerdote está celebrando la Eucaristía
sube el lector a proclamar la primera lectura y el sacerdote, por lo que sea, se levanta de la sede, se va a la sacristía, atiende una llamada y luego sube y el lector sigue proclamando las lecturas y cuando llega el momento del aleluya, ya el sacerdote se levanta y proclama el evangelio. Salvo por algo serio, grave, indisposición del sacerdote, lo que sea, una vez comienza la Eucaristía, ya no se puede interrumpir, ni siquiera tampoco para realizar, por ejemplo, cuando se proclama el Evangelio, se proclama el Evangelio. No se pueden hacer teatros, representaciones. Eso no está permitido. Se proclama el Evangelio. O, por ejemplo, omitir la homilía y así hacemos un teatrito explicando con una dinámica, con un juego, con una danza, hacemos la explicación del Evangelio, porque claro, es una misa de niños. No, no existe la misa de niños. No existe en ningún misal romano, en ningún misal, encontraréis misas de niños, sino que encontraréis misas con niños, que es diferente. Cuando hay misas con niños, sí que hay tres cánones con un vocabulario un poco más infantil, un poco más adaptado, pero eso no significa que yo aparte, como ya está adaptado, aún pueda rebajarlo más. Eso sería un grave abuso litúrgico porque no estaríamos haciendo lo que nos dice el ordinario. Otro grave abuso litúrgico que también se suele dar mucho es omitir el rito penitencial. Por ejemplo, en Pascua hay dos opciones, o todos los domingos del año, a excepción del Adviento y de la Cuaresma. Luego ya me diréis, si queréis, si lo habéis visto, porque muchas veces se omite y hay gente que solo lo vive el domingo de la vigilia pascual. Se puede y se debe hacer la aspersión del agua y entonces se celebra el acto penitencial recordando el bautismo, que hemos sido llamados a ser criaturas nuevas y que por el bautismo ya se nos perdonaron los pecados. Y ahora, por el agua bendita, se nos recuerda y se nos invita a renovar ese consentimiento del bautismo y querer ser santos, es decir, una invitación a la penitencia. Pero hay gente que sustituye el acto penitencial como si todo el mundo ya fuera santo, no tuviera pecados, o lo sustituye como un servicio comunitario de penitencia. Doy una absolución general y ya está, y ya está todo arreglado, sin la confesión privada. No, no está permitido y no es normal. Cosa que, por ejemplo, el acto o el rito de la paz, si nos vamos a la ordenación general del misal romano en el número 112, el rito de la paz sí que es opcional. Yo no tengo, después de haber dicho las oraciones que tocan, decir, daos fraternalmente la paz. Yo lo puedo sustituir, no, no hace falta que lo haga. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, cuando hay un funeral o cuando hay una celebración matrimonial o cuando hay un bautismo dentro de la Eucaristía, yo, por ejemplo, lo omito. Lo omito por el siguiente hecho, porque si nada puede interrumpir la misa, y he puesto el caso extremo de un sacerdote que a lo mejor se baje a la sacristía a atender una llamada de teléfono mientras está leyendo la lectura, proclamando la lectura el fiel, o directamente detiene la Eucaristía, atiende la llamada y luego sigue por donde estaba. Más grave aún también es que justo en el momento antes de comulgar, yo diga, daos fraternalmente la paz, y en un entierro la gente aprovecha para decir, ay chica, ¿cuánto tiempo? Ay, mira, hacía tiempo que no te veía. O en una boda, que mucha gente aprovecha pues para hacerse su foto, para hacer una crítica al traje del bautismo en un bautismo. Entonces, pues muchas veces viene que el rito de la paz sí se haga, pero también en momentos puntuales, como es algo opcional, no se haga. ¿Para qué? Para evitar la interrupción. Este cuarto
abuso litúrgico, pues digamos que ya más o menos lo he dicho, que es el de sustituir u omitir la homilía, la explicación de las lecturas, de la explicación de las lecturas, pues por medio de algún teatrito, de alguna charla, de que suba un catequista y lea un pequeño texto o alguna de estas cuestiones. Eso no puede ser sustituido ni omitido. La homilía, como dice el catecismo, el Código de Derecho Canónico, perdón, en el 766 al 768, es una reflexión ordenada por un ministro ordenado de la Iglesia para la explicación de la lectura que se ha proclamado. Y nadie que no sea sacerdote, diácono u obispo puede pronunciar la homilía en una Eucaristía. Y en algunas ocasiones, sí hemos visto, todos hemos pasado alguna vez por personas que al acabar el Evangelio han subido y han hecho su gran aportación, su gran homilía en una misa. ¿Eso significa que ningún fiel puede predicar desde el ambón? No, si son unas vísperas, unas completas, una celebración de la palabra, y esa persona es catequista instituido y está presidiendo en nombre del obispo o del pastor legítimo, el párroco, la comunidad en ese momento por ausencia de un ministro, ese catequista bien formado puede hacer una exhortación a las lecturas, pero eso no significa que sea una homilía porque no está en una celebración eucarística. ¿Eh? Otra de las grandes barbaridades que a veces se cometen contra los fieles y muchas veces por los propios fieles es el permanecer de pie cuando toca estar sentado, el estar de rodillas porque me nace y porque sí, y obligar a otra persona a que también se ponga de rodillas, o a estar de pie o sentado cuando verdaderamente en la consagración toca estar de rodillas. Ese es otro grave abuso litúrgico que está también registrado en las instrucciones generales del misal romano en el número 20 y 21. La comunidad es uniforme en los gestos y todos vamos a una, porque somos todos miembros de un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza, que es la Iglesia. Y como un solo cuerpo, vamos todas a una, con la misma postura, con la misma oración, encabezados por el presbítero o por el obispo, que hacen las veces de Cristo, que son in persona Christi quienes están celebrando y presidiendo la Eucaristía. Y por lo tanto, yo no puedo, mientras están todos de rodillas, pues sentarme en la consagración. ¿Por qué? Porque me gusta más, porque me place. No. Es decir, las posturas van todos a una como miembros de un solo cuerpo, como os decía. La sexta, digamos, barbaridad o abuso litúrgico es cuando hay gente que suprime o hace cosas que no están mandadas, pero las impone. Por ejemplo, que ya lo había dicho más o menos antes. Si yo tengo como sacerdote tres formas lícitas, válidas y aprobadas por la Iglesia para dar la comunión, yo no puedo obligar a nadie a cómo debe de comulgar. Porque para una persona comulgar de rodillas y en la boca sin escrúpulos y sin cosas extrañas, sino porque le nace, porque tiene esa gran devoción al Santísimo Sacramento del altar, yo como sacerdote no puedo, no debo, ni estoy capacitado para prohibirle comulgar así y exigirle ponerse de pie y comulgar en la mano. O a alguien que venga a comulgar de pie, yo no puedo exigirle y reclamarle que se debe de arrodillar. Todo esto lo tenemos muy claro y, por ejemplo, lo podemos ver en el apéndice que en el año 69, en el año 1969, el Papa Pablo VI envió a los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos explicándoles que se podía y se debe comulgar en los tres lugares, de tres maneras, de rodillas y en la boca, de pie en la boca y en la mano de pie.
porque ciertamente el Concilio Vaticano II nunca mencionó que se podía recibir la comunión en la mano, jamás. Pero en algunos países, de manera ilícita, comenzó, por esa modernización, a dar la comunión en la mano. Y entonces el Papa Pablo VI, después de hablar con todos los obispos por medio de encuesta del orbe católico, y viendo que habían lugares donde ya se hacía y los obispos pues casi que lo habían aprobado de forma tácita, pues en vez de suprimir el dar la comunión en la mano y llamar al orden, lo dejó como una excepción, lo dejó como una práctica exceptual. Es decir, lo que hoy parece normal, comulgar en la mano, es una excepción. Y por lo tanto, el Papa Pablo VI dice en esa respuesta a los obispos americanos de 1969 que a nadie podrá negarse a administrar la Eucaristía en la lengua y que además es derecho del fiel determinar si quiere o no quiere él recibir la Eucaristía en la boca. No es el sacerdote el que tiene que decirle, ah, pues no, yo es que te la voy a dar en la mano, por mis narices ha de ser en la mano, porque yo lo mando y si no, no comulgas. No, no puede ser. Al igual que tampoco está permitido dejar el copón y el cáliz en el altar y que el fiel vaya, autocomulgue o autocomulgue y a la vez beba la comunión bajo las dos especies por el mero hecho de sumergir el mismo, el pan, el cuerpo del Señor, en su sangre. Eso también es una imposición que se ve en algunos lugares que ni es lícita ni es válida y a la vez es un abuso litúrgico que muchas veces hemos visto hasta en diferentes vídeos. Por lo tanto, como séptimo abuso litúrgico serio, sería el ignorar estas normas. Estas normas, además, es que si encima sabemos que para comulgar, esto sería un serio abuso litúrgico también, yo tengo que ayunar o abstenerme de cualquier tipo de alimento durante una hora previa, a excepción de agua o de medicamentos, yo, siendo consciente, por muy en gracia que esté, si no he ayunado, también es un abuso litúrgico acercarme a comulgar. Además, se considera un abuso litúrgico, pero a la vez un pecado grave porque estás recibiendo al Señor de una forma ilícita. Otro de los abusos litúrgicos es, dentro de esas posturas que decíamos que hemos de ser uniformes, que aunque el misal romano no dice cuál es la postura de los fieles en el Padre Nuestro, si con las manos en alto o con las manos cerradas o cómo, lo que sí que dice claramente, lo que sí que dice claramente el misal romano es que es el sacerdote el que eleva las manos presidiendo la comunidad. Entonces deja ver entre claro que si el sacerdote es quien preside y eleva las manos, la comunidad parroquial no las va a elevar. Pero hay una moda más seria que además hay que evitar, que está muy extendida en muchos sitios, tanto en Europa como en Iberoamérica, como en Estados Unidos mayormente, y además ante la cual actuó la Congregación para el Culto Divino ya en el año 1975 y posteriormente en el año 1981, que es que durante el Padre Nuestro todos se cogen de la mano, incluido el sacerdote. ¡Ay, queda muy bonito! Es que Padre Nuestro, y mire, Padre, estamos todos cogidos de la mano como una sola familia. No, no, la Congregación para el Culto Divino ya en el año 75 dijo claramente que debe, palabras textuales, debe ser repudiado. Es un gesto litúrgico introducido espontáneamente, pero por iniciativa personal y que no está en las rúbricas. Por lo tanto, ninguna otra persona puede agregar cualquier cosa a la liturgia por su propia autoridad. Y también reafirma que nunca el sacerdote, que queda muy bonito, que hayan los niños alrededor del altar, alrededor del sacerdote, junto a la comunión, cogidos de la mano, nunca el sacerdote puede invitar a la congregación a ponerse delante del altar y tomarse de las manos durante la consagración
o el Padre Nuestro. El único que permanece en el santuario, en el altar, es el sacerdote y los ministros ordenados. Y muchas veces, porque queda bonito, porque está bien, porque nos gusta, hemos hecho celebraciones de la primera comunión o de celebraciones con niños. Repito, no existen las misas de niños, sino misas con niños, donde los hemos llamado al altar desde el momento, por ejemplo, de la oración de los fieles, los hemos puesto alrededor del altar junto con el sacerdote, porque queda bonito, se cogen de las manos en el Padre Nuestro, incluso elevan las manos a una mala todos y cosas así. Eso está prohibido y también lo recuerda la Congregación para la Doctrina del Culto Divino en el año 1981. Otro de los abusos litúrgicos que además nos vienen de iglesias evangélicas como las pentecostales, es decir, iglesias no reconocidas y que ni siquiera están en el diálogo ecuménico, es la introducción de la danza litúrgica. Ay, pero el Papa en la JMJ de Lisboa consintió una danza litúrgica. Sí, pero no era en la misa. Era en una celebración de la palabra, en una vigilia. No era en la misa. Porque no podemos interrumpir el orden normal por un espectáculo, que es esto que nos recordaba Benedicto XVI en el Espíritu de la Liturgia, en el libro que os he citado, donde como a mitad de la celebración ahora viene una danza. Lógicamente van a venir los aplausos, vamos a querer aplaudir a mi hija, a mi nieta, a mi amiga, a mi vecina, a mi esposo o a mi esposa que ha cantado divinamente el salmo a la vez que mi sobrino lo bailaba junto con mi vecina. Y se jorobó el invento, porque en vez de escuchar la proclamación de un salmo o una celebración de una danza, pongamos, simbolizando Pentecostés, pues se ha convertido en un concierto o en un show y ya dejó de ser liturgia para ser un espectáculo. Por lo tanto, como dice la Congregación para el Culto Divino, hemos convertido la liturgia a un mero entretenimiento en el cual pues no hay adoración, hay entretenimiento. Y a veces, yo no sé, en Europa yo no lo he visto, pero sí en alguna vez lo he escuchado en algunos lugares, que también sería un abuso litúrgico por parte del ministro, del párroco, hacia la comunidad, que este sí que habría que recordarlo si pasa en alguna parroquia, cerrar las pilas de agua bendita en algunos momentos, como por ejemplo en Adviento y en Cuaresma, como diciendo, como es tiempo penitencial, el agua bendita no llenamos las pilas. Cuando sea Navidad y cuando sea Pascua, que es la gran fiesta, ahí volvemos a llenar las picas y ahí las pilas y ahí volvemos a bendecir el agua. No. Como bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1668, el agua bendita es un sacramental, por lo que su correcto uso conlleva en cierto grado el perdón de los pecados y la remisión de las penas. Y por lo tanto, como es un sacramental que en cierto grado lleva al perdón de los pecados veniales y a la remisión de las penas, ¿cómo vas a cerrar las aguas benditas de las pilas en tiempo penitencial como es el Adviento y la Cuaresma? Es un contrasentido. Entonces, un sacerdote, por su propia cuenta, no puede, no debe y no ha de hacer lo que no le corresponde en este sentido, porque a veces pasa esto. Y cómo corregir todo este tipo de abusos, de salidas de tono en la liturgia? Pues mira, en primer lugar, no escandalizarse. Todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, todos tenemos errores, pero dentro de esos errores, lo que toca hacer es lo siguiente: acercarse al sacerdote en privado y decirle, mire, padre, yo creo que esto y esto, conforme a derecho, conforme a lo que toca, usted aquí está cometiendo un abuso litúrgico. Usted debe de celebrar no solo con el alba y la estola, sino que debe de ponerse la casulla. Es que hace mucha calor, hijo mío. Sí, sí, pues el que está en el campo un día de poniente podando o el que está en la obra un día de lluvia, también pasa frío y pasa calor y se lo tiene que poner todo por su bien. Y usted ni está en el campo ni está en la obra.
debe usted ponerse la casulla, por poner un ejemplo. Y se lo corrige a uno en privado. Que vemos que ese sacerdote o que a ese fiel al que le decimos, no te toca sentarte en la consagración, toca arrodillarse. O si estás enfermo y no puedes arrodillarte, tampoco te sientes, quédate de pie, pero no te sientes. Y no se corrige, entonces el fiel, en el caso del sacerdote, claro, directo y conciso, ha de escribir una carta, pero claro, directo y conciso, sin juicios de valor. En mi parroquia, el párroco celebra sin casulla, se le ha dicho y no atiende a razones. Está cometiendo este abuso litúrgico contra la comunidad. Señor obispo, pido encarecidamente amparo a su persona. Y eso, firmado, no vale anónimo. Si llega anónimo, el obispo lo tirará a la basura. El obispo investigará, lo verá, llamará al sacerdote y le dirá, oye, esto no es así. Tú tienes que, y sabemos, porque aquí el feligrés lo ha dicho, se te ha llamado la atención por parte de la comunidad. Eh, Tienes que ponerte la casulla. La misa no es tuya, es de la comunidad. Y cuando digo este ejemplo, a cualquier otro tipo de abusos. Y no hacer escándalo. Es que mi cura, es que mi sacerdote, es que mi parroquia. Si el sacerdote no se enmienda, lo más bueno que uno puede hacer es orar por el sacerdote y me voy a otra parroquia, me voy a una comunidad donde pueda vivir con tranquilidad, con calma y con fe mi vida cristiana ante un sacerdote, una comunidad que esté bien instruida. También para que estas cosas no pasen, lo importante no es solamente el sacerdote, sino que nosotros como cristianos estemos bien formados, estemos bien instruidos. Como por ejemplo, sabemos que la celebración de la liturgia implica que un sábado por la tarde o un domingo se proclama una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y el Evangelio. Eso no significa que porque mañana sea Santa Teresa de Calcuta, como a mí me gusta mucho este poema de Santa Teresa de Calcuta, yo cojo el salmo, lo quito y pongo ese poema de Santa Teresa de Calcuta. No, no, aunque el sacerdote te diga, ah, pues muy bien, qué bonito. No, por eso hay que saber formarse en qué es la Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida del cristiano, que la Eucaristía no es nuestra, no es para mí, no es propia, no soy dueño de ella y por lo tanto no puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, ni hacer una persecución a un sacerdote porque parece que lo hace mal, ni tampoco hacer persecuciones a laicos, a fieles, porque parece que se hayan adueñado de la parroquia, sino que formándonos, saliendo de la ignorancia, todos juntos, por medio de la formación, por medio de un periodo de reflexión, de corrección, pues podemos limar asperezas e ir poco a poco mejorando y dando calidad a nuestras celebraciones de una manera más litúrgica, más seria y más en comunión con la Iglesia. Estas serían mis recomendaciones. Yo a partir de ahí también habría que tener en cuenta que junto con los aplausos, la misa no es tampoco un mercadillo de Cáritas o de los movimientos que tenga la parroquia. Es decir, eso también sucede mucho. Eso no se puede hacer. Para eso están los paneles al final de la iglesia o una hojita de decir, acaba la comunión, el sacerdote, mientras está purificando los vasos sagrados, sube Cáritas. Hermanos, hermanas, tenemos 5 familias que atender, no llegan los fondos, por favor, miren a ver si al acabar la misa se acercan a algún responsable de Cáritas, alguien puede ayudar. Acaba el de Cáritas y sube el de la pastoral juvenil. Hermanos, hermanas, este viernes habrá un número de rifa y de bingo que vamos a hacer una cena solidaria a la vez que vamos a tener un encuentro con los jóvenes. Baja ese y así sucesivamente empieza una ristra de avisos que le has quitado el momento del silencio, de la reflexión, de la acción de gracias al que estaba comulgando y ha comulgado y se ha ido a su banco o a su lugar a hacer la meditación. Te has cargado el momento personal de la comunión de toda la comunidad. Entonces, pues es una lástima que eso a veces también suceda.
Y luego, como decía, nadie puede, ni siquiera alguien ordenado, simular lo que no es. Cuando os decía que el acólito va con un alba o que va con una sotana y una casulla, el diácono va con su dalmática, el sacerdote con su casulla y el obispo con su casulla, su mitra y su báculo. Alguien que no es diácono no puede llevar dalmáticas, alguien que no es sacerdote no puede llevar casulla, alguien que no es obispo no llevará un báculo. Por lo tanto, cada uno lo suyo. Al igual que el feligrés, como decía, no subirá al altar y tendrá posturas que solo puede, debe y ha de realizar el sacerdote. De hecho, mirad si eso está estipulado, que si vais a una celebración de la Eucaristía donde preside, lógicamente, un sacerdote o un obispo, si hay diácono, el diácono no se queda de pie en la consagración, se arrodilla. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos como laicos? Yo si voy a una celebración de la Eucaristía y no estoy en el altar, por mucho que yo sea sacerdote, cuando llega y pedimos, descienda Señor tu espíritu sobre este pan y este vino, yo también me arrodillo, porque es la postura del que está abajo. Ah, pero es que yo soy sacerdote, yo me quedo de pie y consagro desde aquí. No, no, no estás presidiendo, no estás en el altar. Es decir, recordad que la Eucaristía no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo querría, sino que es todos a una siendo uno.